En el día de hoy estaremos exponiendo, predicando la santa y bendita palabra de Dios bajo el tema: no tomarás el nombre de Dios, Jehová tu Dios, en vano. Está basado en la serie de mensajes sobre la ley moral de Dios que hemos venido predicando durante varias semanas. Hoy estaremos tratando de manera específica el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 7. La Biblia dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Comenzaré esta exposición con una pregunta retórica, una pregunta abierta. Y es la siguiente: ¿qué viene a tu mente cuando hablas o escuchas el nombre de Dios? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué produce el nombre de Jehová tu Dios en tu ser, en tu aparato emocional? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es su nombre? De esto estaremos hablando en esta mañana. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona tenía gran significado. Era mucho más que una manera de llamar o identificar a alguien. El nombre solía incluir todo lo que esa persona era como persona. Toda su vida tenía significado con respecto a su nombre. Toda su reputación estaba ligada a su nombre. Su nombre tenía significado y propósito. Y lo mismo ocurre con el nombre de Dios. Su nombre es una revelación de sí mismo como creador de los cielos y la tierra, de todo el mundo visible y del mundo invisible. Él es el gran creador de todo el universo. Por lo que tomar a la ligera su nombre significará que está tomando a Dios mismo a la ligera. Exaltar el nombre de Dios es exaltar su persona, lo que Él representa, lo que Él es para ti. Tomarlo con ligereza, como algo trivial y sin valor, implicará que tienes un entendimiento corto, pequeño, del Dios que dices conocer, adorar, alabar. Y desde esa misma óptica te manejarás en la iglesia con los elementos sagrados, con lo santo, porque no tienes una correcta relación y perspectiva de quién es Dios. Su nombre significará mucho o poco dependiendo del valor que le asignes en tu vida. Así que lo que está detrás de este tercer mandamiento es todo lo que tiene que ver con el honor y la reputación del nombre de Dios. Al referirnos a su nombre, debemos hacerlo siempre pensando en lo que significa su gloria, su majestad, su poder, y hacerlo con temor reverente. Porque su nombre, solo pronunciar su nombre, ha de producir en nosotros temor reverente. Nuestro Dios es digno de ser temido. Por esto, al hablar de Él, al hablar con Él, al pensar en Él, al relacionarnos con Él, debemos hacerlo con absoluta reverencia, porque estamos hablando con un ser 3 veces santo. Es totalmente inapropiado tratar a Dios de otra manera que no sea reverentemente. Digan conmigo, con reverencia.
En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, el apóstol Juan describe una visión que ve en el cielo. Ahí en Apocalipsis 15:3, Juan ve a santos alabando de esta manera y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y arranca una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Jehová, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Alabado sea su nombre. Cuando seamos perfeccionados, cuando estemos en los cielos, cuando tengamos un cuerpo glorificado, cuando estemos en su presencia 24/7, comprenderemos como nunca antes, jamás, que ciertamente nuestro Dios es digno de ser temido. Que es una locura o insensatez no temer a Dios, entendiendo como temor esa mezcla de admiración, reverencia, devoción, amor, gratitud que debemos a Dios por quien Él es. ¿Y quién es Él? Él es un Dios grande, inmenso, soberano, todopoderoso, santo, justo y sobre todo bueno. A ese Dios te pido un aplauso en esta mañana. No se trata de un terror. Cuando hablamos del temor de Dios, no es un terror paralizante como cuando hace 60 y pico de años había aquí una dictadura de un tirano de apellido Trujillo. Había un servicio secreto llamado SIN, Servicio de Inteligencia Militar, y andaban en unos Volkswagen que coloquialmente aquí le llamaban cepillo. Solo el sonido de un cepillo frente a una casa producía terror. O cuando existía la banda colorada en los 12 años de Balaguer, donde podían matar y desaparecer en la tiranía a alguien por ser desafecto al régimen. Yo tenía un tío que no llegué a conocer, llamado Polibio Erasme Peña. Fue desaparecido en la era de Trujillo, y en mi familia el mes de octubre tiene una significación especial. En octubre del 1959, mi tío Polibio desapareció para nunca volver. Él era desafecto y teniendo solo 21 años de edad, allá en nuestro pueblo natal, Neiva, pues soñaba con conspiraciones secretas para derrocar al tirano. Un día fue apresado y traído acá en un periplo de tortura por la 40 y el 9. Sus uñas fueron desgajadas, su espalda fue lacerada. Cuando fue vuelto a Neiva, el jefe del ejército le dice a mi abuela Sara: le entrego a su hijo, dígale que no salga. Y él tuvo que dormir durante muchas semanas boca abajo, debido a que su espalda estaba hecha polvo, totalmente desgajada de los latigazos con cables eléctricos que fue sometido. Sus 10 uñas de las manos, sus 10 uñas de los pies fueron arrancadas. Cuando sus hermanos se acercaron y le dijeron: estate tranquilo, él le dijo: ahora odio con todas las fibras de mi ser a este régimen de muerte. Yo vi gente morir en la 40 y en el 9. La gente le tenía terror a ese régimen. En el mes de octubre, unos meses después, él fue traicionado por su
por un íntimo amigo que cual Judas Iscariote le entregó. Llegó un día en la tarde y le llamó: Polibio, sal que te quiero enseñar algo. Y le entregó a sus verdugos. Ese día de octubre, mi abuela nunca más volvió a ver a su hijo. No supo dónde lo enterraron, si fue en una fosa común. Le escribió una carta a Trujillo. Meses después, Trujillo le contesta a mi abuela y le dice: según las noticias del Servicio de Inteligencia Militar, su hijo cruzó la frontera y vive plácidamente en Haití. Mi abuela coge la carta y la rompe y la quema y dice: vamos a comenzar a celebrar el novenario porque mi hijo ya murió. La carta fue un testimonio de que su hijo estaba muerto. Nunca más Polibio apareció. Cuando tú tienes una relación con alguien que produce terror, no es una relación sana, es una relación de terror. Pero Dios aspira a un tipo de relación, ese Dios que se ha revelado a nosotros, que se ha acercado a nosotros, quiere tener intimidad en una relación de padre. ¿Y cómo debemos de relacionarnos con Él? Reconociéndonos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Sabemos que todos somos criaturas de Dios. Los más de 7,000 millones de personas que viven sobre el planeta Tierra son criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita reconocer al Hijo de Dios, al enviado del cielo, a Jesucristo, como su Señor y suficiente Salvador personal. Ahora bien, ¿por qué debemos de tratar a Dios con reverencia? Porque Dios no es cualquier persona. Dios debemos de tratarlo de la única manera y es con reverencia. Todo lo que huele a Dios debe de ser tratado con reverencia. En Proverbios capítulo 28, versículo 14 nos dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es bienaventurado aquel que sabe caminar en este mundo caído en el temor de Dios, que sabe entender lo que es caminar bajo la sombra protectora del temor de Dios, que cuando va a accionar en un aspecto de su vida, el temor de Dios está presente. No, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque ando en el temor de Dios. Reconozco su presencia en mi vida. Reconozco que Él lo ve todo, que no hay nada que se escape, pero también reconozco que un día habré de dar cuenta delante de Él. David dice en el Salmo 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Un hombre que teme a Dios entenderá que Dios siempre irá delante de él. ¿Sabe lo que significa entender que cuando tú sales tienes el pleno entendimiento de que Dios va delante de ti? ¿Qué produce eso en ti? Confianza. Pero también produce en ti devoción, entrega, sumisión. Cuando tú tienes claro entendimiento de quién es Dios y cómo se maneja Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de tu imaginación. Añade el Salmo 16:9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. El gozo y la alegría son el fruto de poner a Dios delante de uno. No temer a Dios implica tener un corazón endurecido. Quien no teme a Dios no conoce a Dios ni ha nacido de nuevo. Nosotros estamos llamados por la palabra a tener confianza de hijo con Dios, pero nunca seamos confianzudos. ¿Se entiende? Le debemos de tener confianza a Dios, pero no ser confianzudos.
Andar con reverencia santa. Cuando nos referimos y nos relacionamos con Dios y con lo de Dios, y sobre todo con su nombre. Y la primera pregunta es: ¿qué es lo que ordena el tercer mandamiento? ¿Qué cosas prohíbe? En primer lugar, este mandamiento prohíbe todo uso ligero, inapropiado, irrespetuoso del nombre de Dios. Fíjate, cuando tú no tienes una buena relación con tu Padre terrenal, te va a ser difícil construir relación con el Padre celestial. Por ejemplo, yo tuve una relación con mi padre de mucho respeto. ¿Por qué? Porque a los padres antes no se le decía tú, se le decía usted. Porque era un asunto de honra, de respeto. Hoy la juventud no sabe caminar en principios de honra y de respeto. Sin embargo, la Biblia no podemos equivocar con un ser humano, pero por favor no te equivoques con el Dios que hizo los cielos y la tierra. No le diga a Dios, tú eres mi pana. Ay, y hay gente que cantan, porque Dios es mi pana, pana, pana. Oye, no entiendes, no has entendido al Dios de la Biblia. Ten reverencia. Prohíbe el tercer mandamiento todo uso ligero, inapropiado, irreverente, innecesario del nombre de Dios. Ya sea en nuestras conversaciones, ya sea en nuestras oraciones, o aun cuando cantamos alabanzas a Dios, tengamos cuidado de cómo usamos su nombre. En la Biblia Dios mismo se nos ha revelado en cuanto a su grandeza y solemnidad. Por tanto, el uso ligero e inapropiado de su nombre significará que Él es para nosotros alguien disminuido, y hablaremos mal de lo que es su grandeza y de su poder. ¿Ha pensado en alguna ocasión por qué la Iglesia Católica Romana construía catedrales? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Era porque le gustaba gastar dinero? Sí, también. Pero sobre todo fuera del clasicismo y de las corrientes arquitectónicas del Renacimiento, de la Edad Media, de alguna manera los arquitectos querían ejemplarizar, visionar la grandeza, el poder, la majestad de Dios en todo eso. ¿Se entiende? Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero así como no podemos llegar a aquel extremo, tampoco podemos disminuirlo tratando a Dios como cualquier cosa. ¿Alguien dice amén? La violación del tercer mandamiento hará evaporar el temor y la reverencia debida a su nombre. El nombre de Dios debe de ser reverenciado, porque lleva consigo su honor y reputación como Dios grande, único, verdadero. Por lo que solo debe de ser mencionado el nombre de Dios cuando haya una razón para hacerlo. Usted no puede estar diciendo por cualquier cosa Dios, Dios, Jehová, Jehová. Usted diciendo Jehová para cualquier disparate. No, el nombre de Dios debe de ser utilizado cuando sea necesario, no con liviandad. El uso ligero de su nombre es considerado como una profanación. La palabra profanar en el diccionario significa no tratar a algo o a alguien con el debido respeto. Profanar es también deslucir, deshonrar, prostituir cosas respetables o sagradas. Es también hacer un uso indigno de las cosas sagradas. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Pablo quiere asegurarse de que este joven pastor llamado Timoteo tenga claro entendimiento de cómo conducirse en la casa de Dios, y le dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Hay un aspecto que él dice, wow, ha de aplicarse la ley ante irreverentes y profanos. En el mundo está lleno de gente irreverente, gente
profana a Dios y a lo de Dios. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú del Antiguo Testamento, que por una comida vendió su primogenitura. Esaú rechazó los beneficios espirituales de ser el primogénito a cambio de una comida que saciaría solo por un día su estómago. Si menospreciar las bendiciones de Dios fue profano, cuanto más es profanar el nombre de aquel que da tales bendiciones. ¿Alguien puede entender esto? Dios quiere que cuando pensemos o hablemos de Él, no perdamos de recordar su grandeza, su señorío, su carácter, su gloria, su majestad, todo lo que significa su nombre. Y para que eso pueda ser posible, debemos de tener cuidado de un uso liviano del nombre de Dios para cualquier cosa. Ese cuidado no solo debe de ser ejercido a la hora de hablar, sino también a la hora de orar. El Señor nos indica en Mateo capítulo 6, versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pudiéramos usar sus nombres y atributos de forma ligera, ya sea hablando o orando en el nombre de Dios, pero no podemos hacerlo de manera incorrecta. Instruyamos a nuestros hijos a andar en reverencia y a manejarse con reverencia con el nombre de Dios, con las cosas de Dios. Cuando están en el altar, hacerlo con reverencia. Usted no le puede dar chicle para que esté, mientras está adorando, masticando chicle, y usted también masticar chicle como cualquier tonto. ¿Cómo usted puede adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra masticando chicle? Si usted ni siquiera puede caminar y masticar chicle, de tonto que pudiera parecer. Hay que tener reverencia. Usted no puede estar masticando chicle en la casa de Dios, ni darle a sus hijos chicle para que mastiquen en la casa de Dios. Es una irreverencia a su nombre. Una casa que camine bajo orden, una casa espiritual, una iglesia, hará que los padres se sometan ellos primero y sometan a sus hijos. No pueden estar caminando, brincando, corriendo como nada, porque es un irrespeto a la casa de Dios y al nombre de Dios. Esta no es su casa, este no es su patio, este es el templo de Dios. Pudiéramos cantar solos o acompañados, con la boca abierta pero con un corazón cerrado, con un corazón no entregado ni devoto al Dios que le cantamos, con una alabanza repetida, memorizada, pero con un corazón desviado del propósito de Dios. Usted es irreverente cuando piensa mientras se está alabando o cuando se está predicando. Usted está como el bacalao noruego, su cuerpo aquí, pero su cabeza en Noruega. Hay gente que está en la casa de Dios y están pensando en el marido que dejó, en los hijos que dejaron, en que si dejó la greca prendida, que si dejó la estufa prendida, que si el gas se fue, que voy a cocinar al mediodía. Ay, Dios. Eso pasa, hermano. Nos distraemos. Y cuando caemos en esos pensamientos, tenemos que refrenar y decir: ¡hey! Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, y a su nombre. Tengamos cuidado de no ser irreverentes con Dios y con lo de Dios. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidadito, hermano. Podemos ser irreverentes muy fácilmente. Primera de Corintios capítulo 14 nos dice que al orar debemos orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. En segundo lugar, el tercer mandamiento prohíbe que se use el nombre de Dios para promover la mentira y la falsedad en cualquiera de sus manifestaciones. Oye bien,
prohíbe utilizar el nombre de Dios para promover la mentira y la falsedad. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 12, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, oh Jehová, yo Jehová. Nunca, oye bien, nunca se debe de jurar en el nombre de Jehová. Mucho cuidado. Es una falta de reverencia y algo muy peligroso para nuestras vidas. Si hacer un uso ligero de Dios es una profanación, es un pecado hacer uso ligero de su nombre, el jurar falsamente en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, es una gran profanación. Una gran profanación de su nombre. Eso es lo que se conoce como perjurio. Digan conmigo, perjurio. Una falta grave aún en las leyes de los hombres. Muchos legisladores y hasta presidentes han cometido perjurio y han caído y han acabado en el zafacón de la historia. El perjurio es una falsedad confirmada con un juramento. El perjurio es el abuso más grotesco y grande y degradado y notorio del nombre de Jehová. Si una persona va a un juicio y le ponen a jurar sobre una Biblia y jura que va a dar un testimonio bajo juramento de la palabra de Dios y el nombre de Dios, y habla mentira, está cometiendo perjurio, no solamente en la ley de los hombres, sino peor aún, delante de la ley de Dios. ¿Alguien entiende esto? ¿Qué pecado pudiera ser más grande que llamar a Dios como testigo de una mentira? Oye esto, ¿qué pecado más grande pudiera ser que llamar a Dios? Ven Dios, sé testigo de mi mentira, yo juro en tu nombre. Mucho cuidado. Dios es veraz. Y cuando cometemos perjurio, estamos llamando a Dios como testigo de nuestra mentira. Es perverso valerse del nombre de Dios para dar una falsa impresión de una vida piadosa, de una falsa espiritualidad. Hay gente que usa el nombre de Dios hasta para enamorar a una muchacha. Mucho cuidado. No seamos ligeros usando el nombre de Dios. Vamos a acarrear castigo. Hay gente que se refiere a Cristo como su Señor y dicen creer en Dios y creer en Cristo, pero viven la vida como le da la gana, totalmente contrario a Dios y a su palabra. Eso es también difamar el buen nombre de Dios. Los impíos dicen: mi Dios, mi Señor, yo creo mucho en Dios, pero su vida no se compadece con lo que dice. También están profanando el nombre de Dios. Y cuando usted lo confronta, dice: yo no soy religioso, pero tampoco cristiano. Llamar a Dios Señor y no hacer su voluntad es también usar el nombre de Dios en vano. Pablo advierte de cierto tipo de personas en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evitad. Es como dice el viejo adagio: el que los oye hablar, los compra. En tercer lugar, el tercer mandamiento prohíbe tomar con ligereza no solo el nombre de Dios, sino la palabra de Dios. Y respetar la palabra de Dios significa irrespetar al Dios de la palabra, y respetar a Dios. Deuteronomio capítulo 28, en los versículos del 58 al 60 dice así. Deuteronomio 28, del 58 al 60 dice así: si no cuidares de poner
por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Hay gente que están sufriendo castigo por no reverenciar la palabra que portan. Ay, Dios. ¿Usted sabe lo que es usted no reverenciar la palabra que usted porta los domingos? En Números capítulo 15, los versículos del 30 al 31 dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aplica para todo aquel que, conociendo la palabra de Dios, que conociendo la voluntad de Dios, pero decide de manera soberbia hacer lo que le da la gana, desobedecer. Hermanos, Dios ve como un desprecio personal a Él cuando alguien tiene en poco la palabra ya revelada. ¿Qué le puede esperar a alguien que, teniendo el conocimiento de la palabra revelada, quiere hacer lo que le da la gana? ¿Cómo podemos decir que tenemos temor de Dios? Si nos preguntan, ¿tienes temor de Dios? Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Pero ¿cómo es tu vida? ¿Está ordenado conforme a Dios? ¿Vives todavía en concubinato y no te importa? ¿Te roba la luz y no te importa? Ay, Dios, ¿qué es esto? Pero yo amo a Dios a tu manera. En resumen, el nombre de Dios y su palabra están íntimamente relacionados, por lo que si honramos a Dios, vamos a honrar su palabra. En cuarto lugar, este mandamiento prohíbe que echemos por tierra la gloria de Dios, no solo con nuestra palabra, sino también con nuestras conductas. ¿Qué es blasfemar? Es manifestar claramente con nuestros labios que despreciamos la persona de Dios. Y sabemos que esto nunca hará un verdadero hijo de Dios. Pero los impíos sí blasfeman frecuentemente. De hecho, en la Biblia aparece una historia para hacer una película. En Levítico capítulo 24, versículos del 10 al 15, nos da el relato de un medio israelita, hijo de una israelita mujer con un egipcio. Conozcamos la historia. Dice así: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo. ¿Qué hizo el hombre? Maldijo el nombre de Dios. Respuesta, versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron, ponga sus manos sobre la cabeza de él
y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Digan conmigo: ay. Afortunadamente para los blasfemos hoy no existe la pena capital. A nadie lo matan por maldecir el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, que había una teocracia, sí existía eso. ¿Por qué Dios hacía eso? Es una pregunta. Para que la gente supiese que su nombre debe de ser respetado y reverenciado. Que no fuera tomado a la ligera. Y la Biblia es un libro de principios. Tenemos que manejarnos en base a principios. Ahora bien, ¿qué pasa en la iglesia del siglo XXI? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice cómo manejarlo en este evangelio de la gracia de Dios? Hay una pena capital, no física, pero sí moral, que la iglesia ha de establecer con los blasfemos. Dice 1 de Corintios capítulo 5, los versículos del 9 al 11, lo siguiente: palabras de Pablo, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Quiere decir que su familia a usted no le hablaría jamás. Ahora bien, mira qué detalle: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose cristiano, hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. Maldiciente es que maldice. O maldiciente o ladrón, con el tal, ni aún os comáis. Ni aún comáis. ¿Qué significa esto? Que alguien que se dice: yo fui cristiano evangélico, o yo soy, pero vive maldiciendo, hay una pena de exclusión. Oye, ni vayas a la iglesia, no nos juntamos contigo, porque tú manchas el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, hemos visto todo lo que el mandamiento prohíbe. La confesión de fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante promulgado en el año de 1646, hace más de 400 años. Esta confesión de fe reconocía que el tercer mandamiento procura que tengamos reverencia por el nombre de Dios, por la persona de Dios y por las cosas santas de Dios. Entonces, las tres cosas que yo quiero que tú tengas presente si quieres cumplir el tercer mandamiento es tener reverencia absoluta por el nombre de Dios, por la persona de Dios y por las cosas santas de Dios. Pastor, entonces yo me puedo sustraer y llevarme para mi casa algo que pertenece al templo. No, porque es una irreverencia. ¿Se entiende? Veo algo distraído ahí de la iglesia, y es que te me lo llevo para mi casa. Una copa, lo que sea, no solamente es un robo, sino también un sacrilegio. Que jamás se encuentren en la casa de alguien algo que pertenece a la casa de Dios. Hello, ¿alguien se entiende? Seamos entendidos, instruidos, para que no pecamos por ignorancia. Tengamos respeto. Oh, pastor, me encantaría una de las sillas azules que está en la iglesia, tenerla en mi comedor. Ay, Dios, digan conmigo: ay, Dios, así no. Digan: así no. Más fuerte: así no.
Podemos resumir el mandato o deber positivo del tercer mandamiento en lo que David escribió en el Salmo 29. En el Salmo 29, versículos 1 al 2 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No hay una mejor manera de describir todo esto. Quiero dejarlo a ustedes con este mensaje ya. Debemos darle la debida gloria a Dios y a su nombre en todo tiempo. Preguntas necesarias, porque debemos que examinarnos. Yo mismo como predicador, esta palabra predicada me confronta a mí también. Si nosotros le estamos dando como pastores, como predicadores, la debida honra a su nombre. Cuando Pablo le escribía a Timoteo, le dijo: oye, cuidado Timoteo, porque la iglesia no es cualquier cosa. Y le dice en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo en ir a verte, te quiero dar este adelanto, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Es decir, la iglesia está llamada para caminar en verdad. Preguntas necesarias de autoevaluación de nuestros comportamientos y actitudes. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes aman y reverencian el nombre de Dios? Levanten su mano, por favor. Los que aman y reverencian. Qué bueno, yo estuve viendo a una persona que ama pero no reverencia el nombre de Dios. Pastor, ¿y cómo usted sabe que ama a Dios? Sí, porque yo le he escuchado que ella ama a Dios. Y esa persona, ¿cómo usted sabe que no lo reverencia? Porque nunca llega temprano, llega media hora, 15 minutos después a los cultos. Es una falta de reverencia a Dios. ¿Acaso usted, el presidente de la República, llegará a la hora que a usted le da la gana? No, al Palacio Nacional usted llegará una hora antes, porque ese presidente le es importante. Gloria a Dios. Pero somos livianos, irreverentes, cuando venimos a la casa de Dios a la hora que nos da la gana, y venimos como que nada, pasando por el pasillo, llegando. El culto comenzó a las 9 y llegamos a las 9:15, a las 9:30, 9:45, 10 de la mañana y algunos 11 menos 5. Cuando tú decides venir a la casa de Dios, ¿qué te está pasando por la cabeza? ¿A dónde tú vas? No es un partido de fútbol o de pelota. Es a la casa de Dios, que la palabra de Dios dice: es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Cuando llegas tarde, ¿sabes lo que significa? Que eres una irreverente, que no te importa ser puntual con Dios, que vives un evangelio light, que con los hombres sí los respetas. Si el síndico te llama, vas a llegar a tiempo porque crees que te va a nombrar. Si te llama el ministro, vas a llegar a tiempo porque hay cheque, hay menudeo, hay beneficio, y ahí entonces sí estás a tiempo. Pero para llegar a la iglesia llegas tarde. ¿Por qué? Porque eres una irrespetuosa, un irrespetuoso de Dios y de lo de Dios. ¿Se ha entendido? Es lo que significa caminar en el temor de Dios. Usted dirá: pastor, ¿y si me cogió lo tarde? Entonces no vendré a la iglesia. No venga, pero arrodíllese y pídale perdón a Dios y dile: Señor, dame la fuerza. Tú sabes que yo quiero venir temprano. Te prometo que ya no llegaré a las 9:30, bajaré a las 9:15, 9:10, 9:05, 9, 8:55, 8:50, porque estoy caminando en obediencia. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero necesito tu ayuda, Señor.
Falta de reverencia hay cuando nosotros no nos vestimos para venir a la casa de Dios. Cuando nos vestimos como quien va para el parque o juntando con unas amiguitas a jugar ya. No. A la casa de Dios. Cuando usted va al Palacio Nacional, ¿usted va con qué? Con sus mejores galas. ¿Por qué? Porque es en el palacio. Y en el palacio usted no puede andar con chacletica ni con bolo. Y hay gente que pretende venir a la casa de Dios y no lo paramos con bolo, en chancleta. Falta de reverencia. No estamos hablando de vestir caro, por favor. No estamos hablando de vestir caro. Es vestir de acuerdo al lugar donde usted va. Nadie es tan pobre que no tenga, aunque sea un pantalón y una camisa. Y si usted tiene una sola camisa, plánchela, que no parezca masticada por un burro. ¿Qué le decimos a Dios con nuestras actitudes? Cuando nosotros adoramos, hermanos. Yo no quiero volver a ver gente adorando. Ay, yo te alabo, Dios. Aquí no va a pasar eso, porque aquí los miembros de esta iglesia son entendidos y espirituales. Por último, hay una fuerte advertencia en Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Wow. Por más que se escapen del castigo humano, no se escaparán del castigo divino. Aunque los hombres tomen con ligereza el nombre de Dios, Dios no toma con ligereza a los que hacen tal cosa. Debemos pedirle a Dios que con el apoyo de sus fuerzas nos ayude a honrarle a Él en todo. Debemos pedirle, y nuestra oración debe decir: Señor, ayúdame a honrarte. A honrarte no solo con mis finanzas, a honrarte con mi vida. Si alguien ha trivializado a Dios, recordemos que en Cristo hay perdón. Señor, hasta ahora, mira, hermano, cuando alguien viene donde mí: ¡Ey, Regil, ven! ¡Ey, Regil, ven! Digo: ¿Regil? ¿Quién es Regil? El pastor. ¿Se entiende? Y no es porque yo me sienta superior a nadie. Pero hay gente, hermano, que tienen problemas de educación doméstica porque papá y mamá no les supieron enseñar cómo dirigirse y conducirse con los adultos. ¿Se entiende? Ellos no son la culpa. Fue que papá y mamá no le enseñaron. Pero ya como pastores, como líderes, tenemos que enseñarle. Porque si usted no se maneja con respeto, no con reverencia, porque a los hombres no se les reverencia, la única reverencia es a Dios, pero sí respeto. Si usted no anda con respeto con el pastor, ¿usted cree que va a tener respeto a Dios? Si usted no respeta al pastor que lo ve, ¿va a respetar a Dios que no lo ve? Tengamos cuidado, hermanos. Si usted habla con liviandad contra el pastor, ¿usted cree que eso va a agradar a Dios? Nunca hable, no de mí, de cualquier pastor, si usted lo que le dice por detrás no se lo puede decir delante. ¿Se entiende? Usted me dice: pastor, quiero decirle algo. Y en secreto, el Dios que nos ve en secreto nos recompensará a usted y a mí en público. Tengamos cuidado con Dios y con lo de Dios. Tengamos temor reverente. Si decimos ser hijos de Dios, tengamos cuidado con Dios y lo de Dios. Si hemos cometido pecado porque hemos sido livianos, abundante perdón hay en Cristo para todos nosotros.